Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todos me escuchan sin problema? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces vamos a comenzar a estudiar este capítulo 8, ¿bien? Del libro guía, que se denomina formas indeterminadas, integrales impropias. Bien, ya vamos a ver de qué trata. Sin embargo, esperemos un momento que ingresen más estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta sobre los videos que le envié de integrales haciendo fracciones parciales? ¿Sí lograron ver esa clase? Bien, es un método, digamos, sencillo. Lo que busca es, o la idea fundamental es reescribir la función que estamos integrando, ¿no? Recuerden, fracciones parciales. Eso es un tema que se incluye en el taller y en el examen, ¿no? Entonces no lo podemos pasar así sin ponerle poco de atención. Bien. Entonces, esas fracciones parciales se aplican ¿en qué casos? Pues cuando tenemos funciones de la siguiente forma, ¿no? Digamos, integrar la función, a ver, pensemos en alguna. Digamos, z sobre, digamos aquí z menos 1 por z menos 2, ¿cierto? Ese tipo de integrales de z. Bien, usé la letra z, puedo usar la letra x, y. Recuerden que eso nunca ha importado, ¿no? La letra no importa. Todo ese tipo de integrales, ¿cómo podemos abordarlas? Tenemos dos formas, ¿no? Una forma es realizar esta multiplicación y hacerla por sustitución, ¿no? Es decir, noten que en el denominador va a quedar algo cuadrático y si definimos u igual a ese denominador cuadrático, su derivada va a ser algo lineal, parecido a esto que está acá. Entonces podemos hacerlo por sustitución. Primero realizando la multiplicación, ¿no? Yo espero que se entienda eso. De todos modos, ustedes saben, pueden preguntar cuando quieran. Entonces, una forma de sustitución, pero el nuevo método, el que les envié en el video, es hacer fracciones parciales. Bien. Entonces, 2. Entonces, fracciones parciales, voy a escribir aquí FP. Bien, refiriéndome a esto. FP. Entonces, ¿en qué consiste el método? Bueno, como yo no voy a repetir esa clase porque les envié el video y si tienen preguntas, eso sí, son todas bien recibidas aquí ahora. Pero ¿en qué consiste? En que reescribamos esta función que estamos integrando, z, sobre, en este caso, z menos 1, ¿no? Por z menos 2, que la reescribamos como la suma de dos fracciones más sencillas. ¿Cómo así? Entonces, que la reescribamos de esta forma, ¿sí? Como una constante que vamos a llamar a sobre el denominador, el primer factor, ¿no? Vamos a definir una fracción por cada uno de estos factores. Más una constante b sobre el segundo factor, que sería z menos 2. Z menos 2. ¿Y por qué? Por un momento no nos preocupemos por esas constantes a y b. Tenemos que encontrarlas, claro. Pero olvidemos eso por un momento. ¿Por qué reescribir esta función de esa forma? Nos va a ayudar a resolver la integral planteada acá. Noten que si yo integro a los dos lados respecto a z, entonces integraría acá, ¿no? Cada una de estas fracciones con respecto a z. E integraría aquí, ¿sí o no? Porque la integral lineal. Entonces tengo una suma, ya distribuyen la suma. Bien,
¿Y qué ocurre con este tipo de integrales? Bueno, ocurre que la constante puede salir de la integral y estas integrales que me quedan son integrales mucho más sencillas. Miren. Por ejemplo, me quedaría la integral de 1 sobre z menos 1, ¿no? Por dz. Y aquí en el lado derecho me quedaría la constante sale b por la integral de 1 sobre z menos 2. ¿Bien? Por dz. ¿Y cuánto dan estas integrales? Que me quedaron esas dos integrales más sencillas. Si ustedes han estudiado ya deben saber, ¿no? Me refiero a estas integrales de aquí. Voy a escribirlas, voy a señalarlas en azul. ¿Cuánto da esta integral? ¿Cuánto da la integral de aquí? ¿O qué método uso? ¿Qué función? ¿No? ¿Qué tabla? ¿Alguien sabe cuánto dan estas integrales? Todo el trabajo de fracciones parciales se hace, es decir, se reescribe la función de esta forma porque se supone que estas integrales que señalé en estas cajitas son inmediatas, son fáciles de hacer y entonces deberíamos escribir la respuesta ya. Bueno. ¿Quién es el valiente que me dice cuánto valen esas integrales? ¿Roosevelt? ¿No? ¿O Alejandra? Fíjense, no vino Johnny a clase. Nosotros tenemos una tabla, ¿no? Integrales. Integrales de la forma 1 sobre u por 1 sobre u de u. Estas integrales, ¿cuánto dan? Son iguales al logaritmo natural del módulo de u, ¿no? Esta integral la estudiamos cuando se introdujo la función logaritmo natural, ¿no? Precisamente para resolver ese tipo de integrales, 1 sobre alguna cosa, fue que se introdujo la función logaritmo. Entonces, en este caso, estas integrales de estas cajitas, si definimos u igual a z menos 1, de u es igual a de z, entonces quedan escritas de esta forma. Por lo tanto, esta integral de la cajita va a quedar así, va a quedar a, la constante por, en este caso, esta integral de aquí, va a dar logaritmo natural del módulo de z menos 1, ¿cierto? Más b, por las mismas razones, esta integral de la caja del lado derecho va a dar, bueno, la constante b por logaritmo natural del módulo de ese denominador aquí, que es z menos 2. Bien. Entonces, esa es la idea de usar fracciones parciales, ¿bien? Ahora, el trabajo puede ser, digamos, el mayor trabajo puede ser encontrar estas constantes A y B. Tenemos que hallar esos valores numéricos, ¿no? Para poder decir exactamente cuánto es la integral. Bueno, por acá más alguna constante, una constante K. Entonces, si ustedes vieron los videos, para encontrar esas constantes A y B, prácticamente tenemos que resolver como un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ahorita, conociendo ya por qué queremos reescribir la función de esa forma, ¿de qué forma? Bueno, voy a borrar todo, borrar esto aquí. Queremos escribir la función de la forma en que quede una fracción por cada factor que tengamos en el denominador aquí. Aquí queda una constante A y B. Entonces ya sabemos las consecuencias de que podamos escribir la función que estamos integrando de esta forma. Ya sabemos entonces que el resultado sería este. Y por lo tanto, la pregunta ahora es cómo encuentro A y B. Bien. Entonces ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Si revisaron esos videos, entonces va a ser repetitivo esta clase para algunos, ¿no? Aunque ya voy a hacer este ejemplo solamente
no, aclarando el concepto, ¿no? Bueno, hay otras técnicas para hacer fracciones parciales, pero todo eso se vio en el video, se mostró ahí. Para los que tuvieron problemas de internet, de conexión, demasiadas ocupaciones, entonces voy a decirles la idea de encontrar A y B. Bien. Por aquí me escriben en el grupo, vamos a ver qué es lo que pasa. Un estudiante que pide el ID. Pues aquí yo estoy dejando entrar a todo el mundo. Ah, no, hay muchos que no han entrado. Bueno, están ingresando. Bueno, entonces la pregunta es cómo encuentro A y B. Entonces multiplico aquí, ¿no? Estoy juzgando. No me gusta eso. Pero acá donde dice, enviándole mensajes a una persona con la que estuvo bien. Ella es Entonces, ¿cómo encontramos A y B? Permítame, perdón por las interrupciones. Entonces resulta que yo sumo estas dos fracciones, a ver, las voy a encerrar en un corchete. Si las sumo, como tienen denominador diferente, todo el mundo aquí sabe sumar fracciones así, ¿no? Multiplica uno en cruz para obtener el numerador de esa suma de esas fracciones, y para obtener el denominador multiplica los denominadores de cada una, ¿no? Según estas flechas. El hecho es que cuando sumo esas dos fracciones, el numerador que va a tener, ¿cuál va a ser? Va a ser A por Z menos 2, ¿no? Más B, que es esta flecha aquí, por Z menos 1. Bien. Ese va a ser el numerador de la suma de esas fracciones. Pero ese numerador tiene que coincidir con el numerador de la fracción del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser igual a Z. Bien. Y esta ecuación aquí es la clave para obtener el valor de las constantes A y B. Listo, porque esta igualdad se debe cumplir para todo Z. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para encontrar A y B? Ir dándole valores a Z apropiados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir apropiado? Que nos ahorre hacer cuentas. Pues como esto vale para todo Z, mire, el Z está aquí, aquí, aquí. Escojamos Z igual a 2. Si Z vale 2, ¿por qué escogí ese Z? Porque de esa forma logro eliminar este factor aquí. Porque si sustituyo Z por 2, 2 menos 2 es 0 y se elimina esa parte. Repite, por favor. Profe, me repite, por favor. ¿Cómo? ¿Quién habla? Que le repitan, dicen. ¿Qué es lo que dijeron, Laura? ¿Usted se escuchó bien? Profe, dice que le Sí, repita. profesor, decía que se le podía repetir. Ah, ya. Sí. Estamos aquí. Bueno, yo veo que escriben en el chat. Así que sí puedo repetir. O sea, lo que queremos hacer es encontrar el valor de esas constantes A y B. ¿Listo? Creo que la explicación anterior se entiende, ¿no? Porque queremos encontrar A y B. Pero sustituimos sus valores aquí y ya habremos resuelto la integral. Ahora, aquí lo que hice fue esta suma. ¿Bien? Estoy sumando dos fracciones. ¿Cómo suman fracciones? Multiplico en cruz aquí, según estas flechas. Y cuando multiplico en cruz, obtengo esto que está aquí en el lado derecho. Y eso, ese numerador, se va a ser el numerador de esta suma que está acá. Ese numerador tiene que ser igual al numerador de acá, porque esas dos fracciones son iguales, ¿no? ¿Cómo decir? Si A sobre C, la fracción A sobre C es igual a D sobre B, si son iguales, es decir, y si son iguales, y además de eso sabemos que C es igual a B, ¿no? Dos fracciones son iguales y sabemos que los denominadores son iguales. Entonces no existe otra opción que los numeradores sean iguales, ¿no? Que A sea igual a D. ¿Listo? Eso es lo que está pasando aquí. La suma de estas dos fracciones va a tener como denominador Z menos 1 por Z menos 2.
Entonces no hay otra alternativa de que los numeradores sean iguales. Entonces por eso tengo esta igualdad. Igualdad aquí. Y esa igualdad tiene que valer para todo z. Bien, z es una variable. Por ser variable podemos darle distintos valores. Como mi objetivo es encontrar A y B, pues voy a ser experto, malicioso además, y voy a escoger los valores que más me convengan, para no hacer tantas cuentas. Si escojo a z siendo 2, sustituyo aquí z por 2, este factor se elimina. Quedaría 0 por a, que es 0, y yo tendría esta ecuación, 2 igual a b por, aquí donde está este z, lo sustituyo por 2, igual a b por 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, concluyo que b es igual a 2. ¿Listo? Entonces encontré el primer valor. B es igual a 2. Así de sencillo, mire. Este sistema salió fácil de resolver. Entonces aquí ya puedo sustituir esto por 2. Ahora, ¿cómo encuentro el valor de A? Pues con la misma lógica, ¿no? Es decir, escojo, si antes logré eliminar este factor aquí asociado a la letra A, ahorita eliminemos el factor asociado a la letra B. Entonces escojamos Z igual a 1. Z aquí igual a 1. Y sustituyo Z por 1 aquí. Esto se anula a 0. Y aquí tendríamos entonces que 1, porque Z vale 1, es igual a por 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Y aquí concluimos entonces que A es igual a menos 1. Así, una ecuación simple. Conclusión entonces, la integral la resolvimos ya y va a dar menos 1 aquí, porque eso vale A, y 2 en esta parte. Bien. Y eso es en esencia el método de fracciones parciales. Hay otros casos, ¿no? En el que hacer fracciones parciales pues, puede ser un poco más complicado porque tenemos 3 factores. Podemos tener algo, digamos, el denominador puede ser de grado 3 y el numerador de grado 2. Entonces ahí tenemos otros casos de cómo hacer estas fracciones parciales. Pero eso está en el video que les envié en la clase del martes. Bien, entonces ya les dejo ahí esa inquietud. Esto es un tema que es importante y que tienen que revisarlo los que no lo han hecho. Es bueno que vean eso. ¿Listo? Entonces eso, el primer medida. Ahora, si alguien revisó los videos, ¿tiene alguna pregunta? Voy a aprovechar y hacerla de una vez. ¿Cómo les pareció el quiz? ¿Estaba muy fácil o muy difícil o normal? ¿O estaba imposible? Pues profe, yo creo que Está bien. está ni fácil ni difícil. Está como más o menos. Como que estoy atinando, pues. No Como que estoy... habían cositas de que, que a uno lo ponían a pensar. Era usar el método de Bien. integración por partes 2 veces, ¿sí o no? ¿O no lo hicieron así? Tocaba Sí, usar interacción. sí, profe, yo lo hice así, pero también pues miré varias formas, pero es que eran muy largas y pues el tiempo. Claro, pero miren, era integración por partes 2 veces porque fíjense, cuando yo expliqué este tema les dije, lo que es molesto de esta integral es este x cuadrado aquí. Si no estuviese ese x cuadrado, tendríamos la integral de seno de x que es coseno y ya. Entonces la idea es quitar ese x cuadrado, ¿no? Quitarlo de ahí. ¿De qué forma? Usando método de integración por partes. Entonces ustedes deberían hacer así, miren. Definir u igual a x cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando uno usa integración por partes, a la fórmula que dice que la integral de u por db
es igual a u por b menos la integral de b por du, ¿cierto? Entonces aquí aparece un du. Por lo tanto, si yo defino u igual a x cuadrado y aplico integración por partes, en la próxima integral que me va a quedar por acá, ¿no? Porque mire que una parte ya desaparece la integral, pero me queda otra. Esa integral que va a aparecer de nuevo, ya no va a tener un x cuadrado, sino un 2x por dx. Porque du va a ser igual a eso. Y ese 2 no importa, ¿no? Con las constantes integrales no importa, salen y ya. Entonces, miren, logré reducir el grado. Entonces, era eso. Si u era igual a x cuadrado, entonces db era igual a seno de x por dx. Y si db es igual a seno de x por dx, es como una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, integro los dos lados para encontrar b. Entonces, esto quiere decir entonces que b era igual a la integral de seno, que es menos coseno de x, sin la constante. Por lo tanto, al hacer esta cuenta aquí, el primer paso daría que da u por b, es decir, x cuadrado por menos coseno de x. Es decir, va a quedar un menos x cuadrado con un coseno de x aquí. Bien. Menos la integral de b por du. Du está aquí, b está aquí. Miren que b ya tiene un menos. Entonces, con el menos de la fórmula de integración por partes, aquí me queda un más. Me queda la integral de coseno de x, ¿cierto? Que es b, voy aquí, por du. Du es 2x de x. Entonces ese 2x, ese 2 lo puedo colocar por acá y el x aquí, en esta esquina. Y al final me va a quedar la integral de x coseno de x por dx, ¿no? Entonces sigue ese x molestando. Pero ya le redujimos el grado. Ya sabemos cuál es la dinámica. Entonces hasta ahí ya hicimos la mitad del ejercicio. Quedó así. Entonces luego coloco un corchete aquí, digamos, y hago nuevamente iteración por partes con esto, definiendo u igual a x y db igual a coseno de x por dx. Bien. Esa era la dinámica más o menos. ¿Usted lo hizo así o no? De todos modos, la solución se la envío al grupo. Bien, puedo escribirla bien, con más detalles y la envío. Pero creo que era un quiz. Profe, una pregunta, ¿por qué mejor no manda las notas de cómo quedaron? ¿No mando qué? Las notas, ¿Notas? ¿Cuáles notas? la del quiz, profe. Ah, ¿usted quiere que lo califique y les mande las notas? Ah, sí, para saber si cancelamos o no, profe. Sí, profesor, No, sería mejor. yo no veo a nadie grave para cancelar. No, vamos a perder todo el esfuerzo del semestre, no. Pero bueno, voy a calificar este fin de semana entonces. O entre hoy y mañana. A ver, están escribiendo aquí en el chat. Vea, por aquí dice que igual ya no se puede cancelar. Era como hasta el 2. Pero yo creo que a estas alturas todo el mundo debe saber cómo va, ¿no? O sea, no depende, ya hay un quiz. Pero bueno, de todos modos, yo sé que ustedes quieren saber. Eso no tanto, voy a calificarlo rápido. Profe, ¿y para cuándo va a quedar lo del parcial? Sí, eso lo habíamos hablado la última vez. Voy a mirar aquí en unas hojas y apunté esas fechas. ¿Quedó para el lunes o quedó para el martes o para hoy? Si no me acuerdo bien. ¿Parcial hoy? Uy, no, hoy no. No, o sea, me refiero que si es para martes o jueves. Ah, era para un martes. Te lo voy a decir. Pero no. ¿Dónde están esas? Ya te creo, profe. O sea, profesor, ¿lo presentaríamos un martes y el jueves tendríamos las notas o cuándo? Sí, el jueves. De una vez. Voy a sentar y califico
de una vez para que ustedes puedan disfrutar de las vacaciones. David. ¿El martes 8 o el martes 15? Aquí dice 17 de diciembre, pero entonces vamos a ver qué día cae. Entonces sería el jueves. Sí, sería un jueves. Pero si ustedes quieren, lo hacemos el 15. Pues, profe, a mí me parece mejor que lo hagamos el 15, ya que el 17 pues ya sería como muy encima también pues para socializar notas y pues que se las pueda subir al sistema. Yo creo que Alejandra tiene razón. Hagámoslo para el 15. Bien. El 15. Para socializar notas, subir al sistema, hacer correcciones, etc. Además que ustedes van a estar también ocupados. Y yo también, porque tengo otros cursos. Entonces sí, es mejor hacerlo en la primera clase de esa semana de parciales. Bien. ¿Quién puede colocar ahí en el grupo que el examen es para el 15? Para informarle a todos. Para que quede ahí registrado. 15. El 15, el martes 15 de diciembre de 8 a 10 de la mañana. ¿Quién es tan amable y escribe eso? Eso, bien. Bueno, más preguntas sobre la parte burocrática del curso. Observaciones. Bueno, entonces ese era el quiz, ¿no? Bien, entonces, hablado de eso, podemos comenzar a estudiar ese capítulo 8. Bien. Formas indeterminadas, integrales e impropias. Aquí el libro, estos primeros capítulos, el capítulo o la sección 8.1 y 8.2, trata sobre límites. Bien, no entra en materia todavía, es decir, no se resuelven integrales aquí. Bien podría ser que esto ya lo hayan visto ustedes en el curso de cálculo diferencial. Entonces voy a hacer una observación sobre esos dos conceptos y voy a decir por qué es importante que sepamos calcular algunos límites que nos enseñan aquí. Bien. En particular, lo que explican es la regla del L'Hopital. ¿Alguien había escuchado eso alguna vez? Regla del L'Hopital para hallar límites en cálculo diferencial. Entonces veamos cómo vamos a hacer esta clase. Entonces, el 8.1, 8.2. Ya se refiere a la regla. Y escribe así, miren, L, un matemático, con una tilde, L'Hopital. Bien. Entonces, esta regla, ¿en qué condiciones debemos aplicarla? Bueno, primero que todo, es para resolver límites de funciones de la forma, digamos, funciones racionales, en una función f de x sobre una función g de x. Bien. Y vamos a asumir que estas funciones son diferenciables en algún intervalo o en la recta real. Bien. Y supongamos que estamos tomando un límite cuando x tiende a un número a. A puede ser un número real. Bien. A pertenece a los reales. Listo. Entonces, este teorema va orientado a eso, a cómo calcular algunos límites. Aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x. Este límite tiene muchos problemas si lo queremos hacer sin aplicar regla del L'Hopital, ¿no? Voy a escribirlo aquí. Seno de x sobre x. ¿Ustedes alguna vez han enfrentado a este límite en el curso de cálculo diferencial? ¿Alguien? Cuando x tiende a 0. En este caso a es 0. Aquí estoy escribiendo este límite en forma general. La función g sería x, g de x igual a x. Y esta función f sería seno de x. Bien.
Entonces, ¿cuál es el problema con este límite? Cuando estudiamos límites alguna vez, uno decía, hay límites que se pueden hacer por sustitución directa, ¿no? Es decir, donde está X, colocamos 0, sustituimos, y si no ocurren indeterminaciones, pues ese es el valor del límite, ¿no? Así lo hemos hecho habitualmente. O en otros casos era necesario hacer una factorización, hacer algunas cancelaciones y luego sustitución directa. Bien. Sin embargo, este caso es diferente porque, primero que todo, no puedo hacer sustitución directa. ¿Por qué? Porque la función seno de 0 es 0. Y si sustituyo aquí por 0, tendría algo así como 0 sobre 0. ¿Sí? Y esto no sabemos qué límite da. Esto es lo que llamamos una indeterminación. 0 sobre 0 no sabemos qué. Puede ser cualquier número indeterminado. Bien. Coloquen en su calculadora 0 sobre 0 y les marca un error. No se sabe qué es. Entonces, por eso aquí no podríamos hacer sustitución directa. Ahora, si intentamos factorizar y cancelar una X de aquí con algo de acá, podría ser, pero nosotros no tenemos herramientas para, digamos, o sea, ¿cómo sacamos un X aquí de la función seno de X? La función seno de X es una función trascendental, no es un polinomio. Entonces, ese método de factorizar y cancelar no va a servir aquí. Bien. Entonces, en estos casos, es que la regla del L'Hopital viene y nos da una respuesta. Fíjense que aquí les voy a mostrar el teorema. Y el teorema, entonces, esto que está diciendo aquí es, estamos suponiendo que si sustituimos en las funciones, me da 0 en el numerador y en el denominador. Bien, lo que les mostré antes. Entonces el límite dice, bueno, si esas funciones f y g son diferenciables, entonces el límite, cuando x tiende a es igual, entonces vamos a sustituir este límite por otro. Va a ser igual al límite cuando x tiende a, ¿de qué? De la derivada de la función del numerador, es decir, f' de x sobre g' de x. ¿Okay? Derivo tanto la función del numerador como la del denominador. Cuando yo me doy cuenta de que ocurre una indeterminación de este tipo, bien, como en este caso, miren, vi que hay una indeterminación 0 sobre 0, entonces sustituyo el límite por el límite de las derivadas, bien, y nuevamente intento sustituir. Seguramente cuando sustituya, ese problema ya no va a existir. Bien, eso es lo que dice la regla del L'Hopital. Entonces, apliquémoslo con el ejemplo concreto que tenemos aquí. Ya vimos que nos dio 0 sobre 0. Entonces, estamos en el contexto del teorema. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, es el límite por regla del L'Hopital. Es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? A ver. De la derivada de esta función. ¿Cuánto es la derivada de seno? Coseno de x. Y la derivada de la función del denominador. La derivada de x es 1. Entonces me haría coseno de x sobre 1. Bien. Entonces ahorita tengo que tomar el límite a esta función. A la función coseno de x sobre 1. Lo mismo que tener aquí simplemente coseno de x. Y en este caso, miren, no tengo indeterminaciones de ningún tipo. Simplemente puedo sustituir en este límite directamente. Este límite va a dar coseno de 0. ¿Y cuánto es coseno de 0? 1. Bien. Entonces resulta que ese límite es 1. Y lo podemos hacer gracias a la regla del L'Hopital. Bien, porque luego de que derivamos, aquí teníamos un 1, esos problemas de indeterminación desaparecieron. Bien. Entonces esta es una herramienta muy útil y en el curso de multivariales lo van a requerir también, ¿no? Para hallar límites. Ahora, una observación.
adicional. Esto sirve para cuando A pertenece a los reales, pero también sirve cuando A tiende a, cuando A es igual a más infinito o menos infinito. ¿Bien? Es decir, cuando tomamos límites al infinito. Un ejemplo, a ver. Pensemos en... ejemplo... Pensemos en otro ejemplo donde considere un límite al infinito. Vamos que nos piden hallar el límite. A ver, por un momento esto parece que sale del curso, ¿no? Pero enseguida vamos a ver por qué vamos a utilizar estas propiedades más adelante. Entonces, vamos que tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿listo? Coloquemos a menos infinito. ¿Qué quiero ilustrar con este ejemplo? Que no solamente es cuando A es un número, también cuando tiende a infinito o menos infinito. ¿De qué función? Del logaritmo natural de x dividido entre 1 sobre x. Así. Bien. Entonces, en este caso, ¿quién es la función f? El logaritmo natural de x. ¿Quién es la función g? 1 sobre x. Bien. Ahora, ¿qué pasa con estos límites? ¿Cuál es el comportamiento de la función logaritmo cuando x tiende a menos infinito? ¿Alguien sabe? Es decir, si graficamos la función logaritmo, recuerden cómo era ella. Ella tenía una asíntota vertical en x igual 0. Es decir, el eje y era una asíntota vertical. Entonces ella era así, o es así, miren. ¿Cierto? Aquí en 1 vale 0. Bueno, aquí el ejemplo no me va a hacer... Este ejemplo está mal planteado, ¿no? Más bien aquí colocar... Yo estará pensando más bien en una función... ¿Cuánto haría este límite? Como x tiende a menos infinito, recuerden que la función logaritmo tiene como dominio los x mayores que 0. Entonces este límite no tendría sentido porque no puedo colocar x negativos aquí. Bien. Entonces en este caso no me va a servir así. Entonces cambiemos la función. A ver, cambiemos la función. Una función que tiende a 0 cuando x tiende a infinito. ¿Qué ponemos? La exponencial, por ejemplo. Exponencial de x. Bien. Esa función tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque la exponencial es la inversa del logaritmo natural. Entonces su gráfica es así. Es una reflexión con respecto al eje y igual a x de la logaritmo. Entonces la exponencial es así. Entonces ustedes aquí pueden ver que cuando x tiende a menos infinito, ella tiene una asíntota horizontal en el eje x. Bien. Entonces el numerador va a tender a 0. Bien. Esta parte tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Y el denominador, 1 sobre x, ¿a qué tiende? Cuando x se hace muy grande, por ejemplo, menos 1.000.000. Eso también va a tender a 0, ¿no? Entonces aquí tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces podemos usar L'Hopital. Derivar arriba y abajo